Dios nos invita en esta mañana a través de este tema, de este mensaje, a que nos examinemos a nosotros mismos, a que miremos realmente sobre qué estamos parados. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque dentro de muy poco vendrá la gran prueba final. Dentro de poco seremos probados, será probada nuestra fe. De Corintios capítulo 13, versículo 5. Y aquí el Señor nos hace un llamado a nosotros a través del apóstol Pablo. Examinaos a vosotros ¿qué? Hermanos, tenemos la necesidad de hacernos un examen diariamente en nuestra vida. El hecho de que tú pertenezcas a este pueblo no significa que tú vas directamente al cielo, a menos que cada día examinemos nuestra vida y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿En realidad Cristo Jesús tiene el control de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de lo que yo miro, de lo que yo hablo? Para mí, en realidad, el vivir es Cristo Jesús. Y por eso dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Una cosa es decir que tengo fe, y otra cosa muy diferente es estar en la fe. Santiago, vamos allí, al libro de Santiago, capítulo 2. Y vea lo que dice allí en el libro de Santiago, capítulo 2. Porque quizás nos puede estar pasando como lo dice allí. Versículo 14. Hermanos míos, ¿cómo sabemos si nuestra fe es verdadera? ¿Cómo sabemos si estamos en la fe? Vea lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tengo fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Será que ese tipo de fe que no trae como resultado obras en mi vida, podrá salvarme? Hace la pregunta el apóstol. ¿Será que la vida que yo llevo podrá salvarme porque corresponde a la fe verdadera? O quizás será este tipo de fe donde en nuestra vida, hermanos, no se ven obras dignas de arrepentimiento, no se ven resultados en nuestra vida, no se ve un comportamiento diferente, no se ve una manera diferente de pensar. Hermanos, los hijos de Dios deberíamos de pensar diferente a cómo piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Enfocado solo en lo material, solo en lo sensorial, solo en las diversiones, solo en las cosas seculares, solo en las emociones y en los sentimientos. Pero el pueblo de Dios debe pensar de una manera diferente. Debe vivir cada día para hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermano, no es solo de palabra, no es solo decir que yo soy miembro de este pueblo de los últimos días. No es solamente tener mi nombre escrito en el libro de la iglesia. Y quizás podré tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Pero hermanos, si usted y yo no hacemos obras dignas de arrepentimiento, si nuestra fe no lleva obras, es muerta, dice la palabra del Señor. Y si nuestra fe es muerta, estamos completamente perdidos, porque la fe es la que salvará finalmente al justo. La fe únicamente en Cristo Jesús. Amén. Y por eso sigue diciendo la palabra de Dios: si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, ¿qué debería de hacer aquel que tiene fe en Dios? Aquel que dice confiar y temer a Dios. ¿Qué debería de hacer esa persona si su fe realmente es una fe verdadera? Hermanos, esa fe debe de llevarnos a suplir esa necesidad. Y qué triste que como hermanos, como pueblo de Dios, hemos perdido la verdadera fe.
porque podemos ver a los demás que están pasando por situaciones difíciles. Podemos ver a los demás que están sufriendo. Y quizás muchas veces la situación no es de dinero, pero sí hay necesidad en esas vidas. Necesidad de una palabra de aliento, de ir a orar por ese grupo de personas. Pero hermanos, también la mayoría de las necesidades hoy son necesidades físicas, necesidades económicas. Y si tenemos la oportunidad de compartir, de llevarles un mercado, de suplir la necesidad física, debemos de hacerlo. Es nuestra responsabilidad si decimos tener una fe verdadera. ¿En quién? En el Señor. Pregunto, hermanos, ¿cómo es nuestra vida en cuanto a esto? ¿Cómo es nuestra vida frente a las necesidades que vemos a nuestro alrededor? Y ustedes saben, hermanos, que la mayor necesidad del mundo de hoy es la necesidad de conocer de un Dios verdadero, que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Pero ¿cómo vamos a poder lograr esto? ¿Cómo vamos a poder impartir esa clase de fe si nuestra vida no se mueve para ir en busca de los pecadores? La fe no mantiene al cristiano sentado en una silla escuchando. La fe verdadera hace que esa persona escuche, se fortalezca, pero se levante a predicar ese evangelio que traerá paz, gozo y esperanza al corazón de quien lo escucha. Esa es la fe verdadera, una fe que nos lleve a obrar y a no quedarnos quietos sin hacer nada. Esa es una fe muerta. Pero vea lo que dice el versículo 16. Y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentados y saciados. Y hermanos, a veces nosotros somos así. Llegamos al hogar de cualquier persona y eso sí vamos. Fulanito está pasando por tal necesidad. Voy a orar desde aquí para que el Señor... Y eso sí nos acordamos de orar. Pero no nos tomamos el atrevimiento de ir a visitarlo, hermanos. Cuando el amor de Dios se reproduzca en los corazones de aquellos que le sirven y nos preocupemos los unos por los otros, hermanos, esta iglesia será un espectáculo para el mundo. Este grupo crecerá poderosamente. Cuando aprendamos a unirnos a Cristo Jesús unirá nuestros corazones y aprenderemos a amarnos realmente de corazón. Y amarnos de corazón significa velar por la necesidad de mi hermano. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros, ¿qué? Hermanos, ¿cómo se siente usted cuando está pasando por una necesidad, por una lucha, por una dificultad? O quizás se siente desanimado. ¿Cómo se siente usted cuando sus hermanos vienen a visitarlo? Cuando se preocupan por usted, ¿cómo se siente? Hermano, se siente uno fortalecido, se siente uno bendecido, siente que en realidad la familia de Dios es la familia de Dios. Amén. Amén. Pero cuando lo dejan a uno abandonado, cuando se olvidan de uno, cuando si uno no viene un sábado para reunirse, hermanos, pareciera que uno no existiera. Qué tristeza, ¿verdad? Y ahí como pueblo de Dios demostramos, tristemente, lo digo por la palabra, demostramos que nuestra fe no es una fe verdadera, es una fe muerta, es una fe nominal, solo de ritos y ceremonias, solo de cultos, pero no de un corazón que ama al Señor y que responde a ese amor a través de la persona del prójimo. Yo encuentro en la palabra de Dios que solamente hay una manera en que usted puede demostrar el amor de Dios en su vida, si usted verdaderamente ama a Dios. ¿Y sabe cuál es? Cuando usted ama a su prójimo. Cuando usted se preocupa por su hermano, se preocupa por su hogar, por su familia, por sus hijos. Es que ni siquiera por el hogar nos preocupamos. Nuestros hijos se están perdiendo, no hacemos nada, no los llevamos a los pies del Señor. No les hacemos un culto matutino, un culto vespertino, porque nos afanamos y nos preocupamos más por lo material que por la vida eterna de nuestra familia.
Y si nuestra familia no es un campo misionero, pregunto, hermanos, menos vamos a ir a buscar a otros, porque estamos perdidos dentro del mismo hogar. Y Dios no desea eso de nosotros. Él quiere que nuestra fe sea una fe viva. Y por eso nos manda a decir que debemos de examinarnos a nosotros mismos hoy. Si nuestra fe es una fe verdadera, si estamos realmente en Cristo Jesús. Y termina diciendo el pasaje del libro de Santiago. Si alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Hermanos, si no suplimos la necesidad. Si solo decimos vamos a orar, pero no nos movemos para saciar el hambre y la sed de esas personas. Y sigue diciendo, así también la fe sin las obras, ¿cómo es? Muerta. Es muerta. No sirve de nada, hermano. Pero ahora vea lo que dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Algunos se jactan y dicen, no, yo estoy, o yo soy, yo sé, yo soy consagrado, yo soy predicador, yo soy esto, yo soy aquello. Pero hermano, ¿de qué le sirve eso? Si usted ve la necesidad de su hermano y le pasa como los fariseos, como aquel levita, como aquel sacerdote, se hace el de la vista, ¿qué? El de la vista gorda. No le importa. ¿De qué le sirve todo ese conocimiento si su corazón no es movido y enternecido por el amor de Dios? Para llegar a esa persona, hermanos, no dice en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 10, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Lo que se había perdido. Pero también dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que debe de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Si no hay ese sentir, estamos perdiendo el tiempo aquí, hermanos. Aquí venimos es para experimentar ese sentir. Y para que al sentir el amor de Dios, al experimentar cómo el Señor nos habla y las cosas que pide de nosotros, salgamos de aquí, hermanos, reactivados, recargados, a poder impartir esa recarga espiritual, esa vida espiritual a aquellos que están muriendo en el pecado, aquellos que necesitan una palabra de esperanza, aquellos que necesitan de las bendiciones que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Pero qué triste que nosotros nos apropiamos de las cosas y de las bendiciones que Dios nos ha dado y nos volvemos tan egoístas, hermanos, que solo queremos acumular para nuestra propia perdición. Porque la palabra del Señor dice que aquel que vive egoístamente no tendrá parte en el reino de los cielos. Esa era la experiencia del joven rico. Y por eso Dios le pidió al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y tendrás tesoros ¿en dónde? En el cielo. Porque el joven rico llegó a amar más al dinero que a Cristo Jesús. Y en ese momento lo demostró. ¿Por qué? Porque en vez de seguir a Jesús, vender todo lo que tenía y tener tesoros en el cielo, prefirió darle la espalda a Cristo Jesús. ¿Qué le demostró a Jesús con esa actitud? Que para él lo más importante era su ¿qué? Su dinero por encima de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo más importante para nosotros hoy? ¿Vivir una vida egoísta? ¿Vivir una vida de placer, de autosuficiencia? ¿Vivir una vida de orgullo? Yo tengo, yo soy. Hermanos, nosotros no somos nada delante de la presencia del Señor. Cuando usted se cree más delante de Dios, usted menos. Cuando yo me creo más delante del Señor, el Señor me ve así pequeñito. Pero cuando yo me creo menos y me humillo delante del Señor, ¿sabe qué dice el Señor?
el Señor exalta a los humildes. Amén. Y por eso quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a mirar qué pide el Señor hoy de nosotros para que esa fe sea una fe verdadera. No una fe muerta, una fe sin obras. Para que sea una fe verdadera y nos paremos a hacer las cosas que el Señor pide, primero tenemos que aprender a hacer algo en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Humillaos. ¿Cuál es el primer requisito del cielo, hermanos? Que nos humillemos. ¿Y por qué es importante que nos humillemos? Porque es la única manera para que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Hermanos, si usted y yo no nos humillamos, no vamos a aprender a escuchar claramente la voz de Dios. Porque siempre va a estar por encima de la voz de Dios, de la voluntad de Dios. Siempre vamos a estar, ¿quiénes? Nosotros. Lo que yo diga, lo que yo haga, como yo lo haga, como yo quiero. Pero cuando usted se humilla y dice, Señor, yo no puedo. Ayúdame. Necesito que me orientes. Necesito que dirijas mi vida. Entonces el Señor hace oír claramente su voz a nuestra mente, a nuestra conciencia, a través del poder del Espíritu Santo, y entonces nuestras vidas van a ser transformadas. Entonces, hermano, la fe que antes era muerta, que era una fe nominal, que era una fe simplemente creer, pero no me llevaba a obedecer al Señor. Cuando yo empiezo a escuchar la voz de Dios, vea lo que dice el versículo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere a tiempo. Él se encargará, hermano, de bendecir tu vida, de orientar tu vida, de darte lo que tú anhelas en tu corazón, de acuerdo a su divina y santa voluntad. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos queridos, quiero compartir algo de la pluma inspirada acerca de esto que estamos estudiando en esta mañana. Y vamos a colocarle mucha atención a lo que la pluma inspirada dice en cuanto a el examen que debemos hacernos hoy para ser conscientes si en realidad estamos en la fe verdadera. Si en realidad, hermanos, estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Dice la pluma inspirada en el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Vea lo que dice allí. Muchos están trazando sendas torcidas. ¿Cuántos? Tristemente muchos. Y Dios quiera que dentro de esos muchos no estemos nosotros. Hagamos un examen en nuestra vida. Oran descuidadamente. ¿Qué hacen? Oran descuidadamente. ¿Y qué es orar descuidadamente, hermano? Muy bien. Hermanos, orar descuidadamente es orar por orar. Es no realmente tener una conexión con el cielo. Es orar porque me toca, por cumplirle al Señor. Hermano, Dios no necesita que usted ore. El que necesita orar somos ¿quiénes? Somos nosotros. Él sigue siendo Dios, así usted ore o yo no ore. Así usted estudie o yo no estudie. Los que necesitamos del estudio y de la oración somos ¿quiénes? Nosotros. Y por eso es que trazamos sendas torcidas, porque no aprendemos a oír la voz de Dios, porque no nos humillamos delante de Él. Por eso tomamos malas decisiones en nuestra vida, porque quien dirige nuestra vida no es Dios a través de su Espíritu, sino somos nosotros. Y hermanos, de nosotros no puede salir nada bueno. Dijo el profeta Isaías, estamos podridos desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla. No hay nada bueno en nosotros. Quien hace la buena obra en nosotros es Cristo Jesús. Amén. Y dice, oran descuidadamente, en forma inconexa. O sea que su mente
está en otras cosas, aunque sus palabras hablan de otra manera. Qué terrible, hermanos. Eso es una burla con Dios. Que usted esté aquí y su mente esté en otro lado y no conectado ¿con quién? Con el Señor. Perdemos el tiempo y muchas personas vienen y salen igual porque están pendientes del celular, están pendientes de la hermana, del hermano, si se paró, si no se paró, y no están pendientes de escuchar lo que deben de escuchar de parte de Dios, y salimos vacíos de ese lugar. ¡Qué terrible! Y vea lo que termina diciendo: los propósitos y los hechos son la realidad de una fe verdadera. ¿Son la realidad de una qué? Fe verdadera. La fe verdadera me debe llevar a mí como hijo de Dios a tener propósitos definidos en mi vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? No es lo que yo quiera. Y a llevarlos a ser una realidad, hermano. Por eso, queridos, cada día deberíamos de proponernos algo para hacer para la gloria del Señor. ¿Amén? Amén. Hermano, si usted no está haciendo nada para el Señor, preocúpese. Porque usted tiene una fe muerta. La fe muerta es la que hace que la persona, aquel que dice llamarse cristiano, se mantenga estancado sin hacer nada para el Señor. Está muerto en vida. Necesita a Jesús, que es la resurrección y la vida.